Ejercicio 13D. Nos dan esta función racional y nos dice hallar dominio, crecimiento, decrecimiento, asíntotas, máximos y mínimos de la siguiente función. Ojo que en el examen te podría aparecer de la siguiente manera. En vez de decir máximos y mínimos, puede estar la palabra extremos relativos. Y se refiere a lo mismo. Recuerden, extremos relativos son máximos y mínimos. Ahora nos han agregado, digamos, asíntotas. Cuando yo te dé funciones racionales, como que hay posibilidad que en el examen yo te pida asíntotas. Pero si te doy otro tipo de funciones, por más que sea, digamos, una división, pero vos tengas también exponenciales, por ahí, digamos, es un poco difícil que yo te pida las asíntotas. Por eso que ustedes van a ver que en algunos ejercicios yo voy a calcular las asíntotas y en otros no. Tenemos esta función. Si nosotros queremos encontrar el intervalo donde crece, decrece, el máximo y el mínimo, primer paso, calcular el dominio de la función. Observemos que esto es una función racional. Arriba es un polinomio, por esa razón yo digo son todos los reales menos los valores de x que convierten al denominador en 0. Entonces uno realiza la siguiente cuenta. X al cuadrado más 1 tiene que ser distinto de 0, porque el denominador nunca puede ser 0. Tratas de despejar acá x y fíjate que te está quedando acá menos 1. A partir de este punto, como que ya hay algo incoherente, porque un número elevado al cuadrado nunca te va a dar negativo. Un segundo, chicos, creo que hay una consulta. ¿No me pueden escuchar? ¿Los demás me escuchan? Sí, profe. Gracias. Sí, sí. Gracias a todos que respondieron y también por el chat. Bien, seguramente ha de ser alguna configuración. Tenés que revisar, Viviana. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ahora sí puedo escucharlo. Volvería a repetirlo porque no escuché nada. Ok, ok. Bien, nosotros tenemos acá una función racional y antes de encontrar los intervalos donde crece, decrece, voy a calcular primero el dominio. El dominio va a ser todos los reales menos los valores de x que convierten a 0 al denominador. Entonces, yo digo, el denominador tiene que ser distinto de 0. Despejas acá el x y fíjate, tenés x al cuadrado distinto de menos 1. Como que acá ya existe algo extraño, porque ningún número elevado al cuadrado te va a dar negativo. Pero si uno desea continuar, extraes la raíz cuadrada y esto se convierte en módulo. La raíz cuadrada de un número negativo no existe. Como no existe, entonces no hay ningún valor que tendríamos que restar. Y el dominio de esta función serán todos los reales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada. Observemos que yo acá tengo una división, entonces vamos a utilizar la regla del cociente, que es el siguiente. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a dividir todo esto por el denominador al cuadrado. Bien, estamos utilizando la regla del cociente.
La derivada de x vale 1. 1 multiplicado por todo este factor te queda el mismo factor. La derivada de una suma es la derivada de cada término. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 1 es 0. 2x más 0 me resulta 2x. A todo esto lo vamos a dividir por x más 1 al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer arriba es utilizar la propiedad distributiva, ¿sí? En esta parte. Tendríamos x al cuadrado más 1 menos 2x al cuadrado. Todo esto dividido por x más 1 al cuadrado. Bien, dejo unos segundos para que termine de copiar. Ahora, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Cuando estamos en este tipo de ejercicios y en este tema de derivadas, el denominador no lo tenés que trabajar. El denominador déjalo tal cual, ¿sí? Arriba vos vas a tratar de llevarlo a forma factorizada. Y luego al final de todo eso, vos ves si te queda igual que el denominador para que vos puedas simplificar. Si no te queda, bueno, lamentablemente no hay nada que hacer. Va a quedar un poco extenso el ejercicio. Pero esa es la idea central, chicos. El denominador, déjalo tal cual y en el numerador, llevarlo a su forma factorizada, siempre y cuando sea Profe, posible. Decime. perdón, ¿x no es x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado? Sí, tenés toda la razón. Sí, yo tuve un error acá. Gracias. Listo. Uy, perdón. Vamos a ver, creo que hay una consulta por el chat. Creo que ha de ser la misma aclaración. Sí, la misma aclaración. Genial, chicos. Yo acá me había olvidado del cuadrado. Recuerden que este cuadrado que está acá afuera es por la fórmula de la regla del cociente. Ahora continuamos. F' de x es igual x al cuadrado menos 2x me resulta menos x al cuadrado. Y le vamos a sumar 1. El denominador me queda igual, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Vamos a dividir x al cuadrado más 1 al cuadrado. Arriba vamos a sacar factor común de x, o si desean lo pueden dejar así como está, porque me parece que no se va a poder simplificar con el denominador. Pero voy a factorizar arriba el negativo. Perdón, acá me quedaría un menos. Voy a escribir abajo. Esto sería un menos afuera y adentro me queda un menos. Bien. Lo que hice fue sacar factor común de menos 1 para ver si se podría haber simplificado con el denominador, pero realmente no se puede porque no son iguales. Ahora, hemos llegado a la mínima expresión. Recuerden que cuando estamos en este tipo de preguntas, ustedes tienen que llevarlo a su forma más reducida, la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0. Un segundo, chicos, hay una consulta por el chat. ¿Por qué pasa x en negativo? Creo que te referís a esta parte. Fíjate que lo que yo hice fue restar x al cuadrado menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Te quedaría 1 menos 2, te queda menos 1. Y luego lo que hice fue sacar factor común de menos. Como saqué factor común de menos,
Acá tiene que ir un menos para que el resultado final sea un positivo. Genial. A todo esto lo vamos a igualar a 0. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de ejercicio? Cuando ustedes tengan acá una fracción, ¿sí? El denominador lo podés pasar a multiplicar al otro lado sin ningún problema. No hay problema con eso. Lo podés pasar a multiplicar. Entonces te queda menos x al cuadrado menos 1 igual a 0. Lo único que tendríamos que aclarar es lo siguiente. Ver qué valores de x convierten a 0 el denominador. Y fíjate que esto que está acá es lo mismo que tuvimos en el ejercicio original. Si ustedes esto lo escriben por un lado que sea distinto de 0, van a llegar a lo mismo, que no existe. Es por esa razón que yo hago una aclaración y digo lo siguiente. El dominio de la derivada son todos los reales. Listo. Ahora, este menos yo lo puedo pasar acá. Por eso les dije desde un comienzo que era, digamos, opcional si lo llevan a forma factorizada o no. Pero yo lo hago, digamos, porque es lo que les recomiendo para la mayoría de ejercicios. El menos 1 lo paso al otro lado. Ahora vamos a extraer la raíz cuadrada. Esto se convierte en módulo. Y este es igual a 1. Recuerden que cuando ustedes agregan la raíz, esto se convierte en módulo. Lo recíproco no se cumple. Ahora, por definición de módulo, esto es x es igual a menos 1 o x es igual a 1. Un positivo y un negativo. ¿Qué hemos encontrado hasta ahora? Lo que hemos encontrado son los llamados puntos críticos. Si bien es cierto, son las raíces de la derivada, pero nadie lo menciona de esa manera porque nuestro estudio original es con respecto a la función f, no a f'. Por eso que estos dos se les llama puntos críticos, es decir, son candidatos a ser máximos o mínimos de la función original. Entonces, puedes decir, puntos críticos son el menos 1 y también el 1. Ahora lo que vamos a hacer es construir una recta numérica en el cual vamos a utilizar Bolzano para poder responder todo lo que nos pide el ejercicio. Construimos una recta, más infinito, menos infinito. Abajo vamos a representar el signo de la primera derivada. El signo de f'. Arriba vamos a representar el comportamiento de la función. Comportamiento de f de x. Ahora ubicas los puntos críticos, menos 1 y 1. Lo ubicamos en la recta. Bien, algo que ustedes se tienen que ir acostumbrando a partir de ahora en adelante es lo siguiente, con respecto a este tema. Una vez que ustedes reemplazan los puntos críticos, revisen el dominio de la derivada y de la función original. Casi siempre el dominio de la derivada y de la función original son iguales. Acá yo no tengo ningún valor restando, no hay problema. En el dominio de la función original tampoco existe un valor restando. Entonces no hay problema, no tengo que agregar más puntos acá. Vamos a ver si después nos encontramos con algún ejercicio donde el dominio esté restando algún punto. Y lo tenés que ubicar acá, digamos, para evitar problemas más adelante. ¿Sí? Espero que nos podamos encontrar con ese tipo de ejercicio. Pero como no es el caso, no hay ningún problema.
Es muy similar a los ejercicios anteriores, ¿sí? Cuando nosotros resolvimos de funciones polinómicas para hallar crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo. Ahora vas a utilizar Bolzano. Vamos con Bolzano. De este intervalo podés tomar el valor de menos 2. Ahora, observen lo que vamos a hacer. Si ustedes desean, pueden reemplazar el menos 2 acá en todo, digamos, toda esta expresión y lo ingresan en la calculadora. Pero hay que tratar de ganar un poco de tiempo, ¿sí, chicos? Porque en el examen final tiene un tiempo límite, ¿sí? Todos van a entrar al mismo horario y tienen el mismo tiempo para rendir el examen. No son como las evaluaciones. Entonces, veamos. Abajo, en el denominador, todo esto está elevado al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que el denominador siempre va a ser positivo. Cualquier valor que vos le des a x, inclusive acá, cualquier valor que le des a x está elevado al cuadrado, va a ser un positivo. Más un positivo, positivo. Elevado al cuadrado, ¿qué va a terminar todo esto? En un positivo. Entonces, yo escribo abajo un positivo. Ahora, bien, ustedes pueden tomar este o este. Sí, chicos, cualquiera de estos dos. Yo ya me concentré en este, pero da igual, puede ser en cualquiera de estos dos. Ahora, el menos 2 yo lo reemplazo acá. ¿Qué te queda? Menos 2 al cuadrado te queda un positivo. Te queda 4 positivo. Pero con este menos, ¿qué te queda con menos 4? Vuelvo a repetir, acá yo tengo un menos 2 al cuadrado, se convierte en positivo 4. Pero acá tenés un menos, entonces por eso se convierte en negativo. Si le sumas 1, arriba te queda un negativo. Abajo siempre va a ser positivo. Menos entre más, menos. Ahora tomamos otro valor de este intervalo. Podría ser el 0, el más fácil. Abajo sabemos que siempre va a ser positivo. No hay nada que hacer. Arriba, fíjate que si yo acá le agrego el 0 al cuadrado, ¿qué te queda? 0. Acá tenés un negativo, pero no le afecta porque el 0 nunca tiene signo. Por más que vos lo multipliques por un negativo, no pasa nada, sigue siendo 0. 0 es neutro. 0 más 1 te queda 1 positivo. Entonces arriba me está quedando positivo. Ahora tomás otro valor de este intervalo. Podría ser el valor de 2. Abajo sabemos que nos va a resultar un positivo. Ahora, arriba, 2 al cuadrado, 4. Te queda un negativo, menos 4 más 1, te queda negativo. Pasa lo mismo que estuvimos acá. Todo esto te va a dar como resultado final un negativo. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que en este intervalo, si la derivada es negativa, es porque la función original decrece. Y en este intervalo, si la derivada es positiva, crece. En este intervalo, la derivada tiene signo negativo, decrece. Ahora veamos qué sucede con el menos 1. Anteriormente estaba decreciendo y posteriormente crece, cambia, decrece, luego crece. Entonces, ¿qué sensación nos da con respecto al menos 1? Que es un mínimo. Yo escribo una m minúscula de mínimo. Ahora veamos qué ocurre con el 1. Anteriormente estaba creciendo, luego llega a 1 y comienza a decrecer. Entonces, este 1 se comporta como un máximo. Entonces, yo escribo una m mayúscula de máximo. Ahora vamos a calcular el intervalo donde crece. Intervalo de crecimiento es, veamos, de menos 1 a 1 crece.
Ahora vamos a calcular intervalo donde decrece la función o de crecimiento. Tendríamos de menos infinito a menos 1 unido de 1 más. Ahora vamos a escribir el máximo. El máximo es x igual a 1. El mínimo es x igual a menos 1. Ahora nos faltaría determinar las asíntotas. Espero se esté comprendiendo hasta acá. Hemos sacado el mínimo, el máximo, intervalo de crecimiento, crecimiento. Y ahora vamos a calcular las asíntotas, algo que no nos pedía en el ejercicio 12. Cuando yo quiero buscar asíntotas verticales, lo que necesitas son candidatos, o sea, puntos que no pertenecen al dominio. Y fíjate que el dominio de la función original, ojo chicos, cuando te pido asíntotas es porque me refiero con respecto a f, o sea, con respecto a la función original, nunca con respecto a la derivada. Todo es con respecto a f. Si yo quiero calcular las asíntotas verticales de la función, me encuentro con la sorpresa de que el dominio son todos los reales. Entonces, como el dominio son todos los reales, no existe asíntota vertical. Ahora vamos a ver si es que existe asíntota horizontal. Recuerden que este tema lo revisamos, ¿sí?, en la primera parte de la materia. Vamos a ver si contiene asíntota horizontal. Para ello vamos a calcular el límite. Cuando x tiende a infinito, siempre. De x dividido a x al cuadrado más 1. Como estamos en la parte de asíntotas horizontales, fíjate que vos podés utilizar la técnica de logrados. Y acá tenés toda la libertad porque arriba y abajo son polinomios. El grado de arriba es 1. El grado de abajo es 2. ¿Qué nos dice la técnica de logrados? Que si el grado de arriba es más chico que el grado de abajo, entonces el límite te va a resultar 0. Por lo tanto, sí existe asíntota horizontal. Existe asíntota horizontal en y igual a 0. Y tenemos resuelto el ejercicio. Gráficos no les voy a pedir. Si alguien tiene alguna observación, puede activar su micrófono. Perfecto, chicos. Veamos el ejercicio B. Nos dan la siguiente función. F de x es igual a x multiplicado por el logaritmo natural de x. Observen este ejercicio. X por el logaritmo natural de x. Primero, calculás el dominio. Pero ¿cómo vas a calcular el dominio de esta función? Porque en primer lugar no es una división. Podés resolverlo de la siguiente manera. Como es un producto, sacas el dominio de ambas funciones. Por ejemplo,
hacete la idea de que en esta función solamente existe x. Hacete la idea, o sea, no existe lo demás. ¿Cuál sería el dominio de esta función si solamente existiera x? Sería todos los reales, porque es un polinomio. X solo sigue siendo un polinomio de grado 1. Ahora, hacete la idea de que no existe x y solamente existe esta función que está acá. Entonces, el dominio sería el siguiente. Desde 0 abierto a más infinito. Algunos de ustedes, quizás, algunos, se preguntarán, ¿pero por qué de 0 a más infinito? Esto lo vimos en la primera parte de la materia, ¿sí? Recuerden que si yo tengo el logaritmo natural, como encuentro el dominio, el argumento siempre tiene que ser mayor a 0, siempre el argumento. Entonces, como el argumento tiene que ser mayor a 0, siempre, como el argumento en esta ocasión es x, ya está, el x está despejado. Y esto que está acá es esto. Es lo mismo. ¿Qué podría pasar en los exámenes? Ponerle que te escriba todo igual, pero te cambie el argumento por un x más 1. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Despejar x. Te va a quedar que x es mayor a menos 1. Y acá sería de menos 1 a más infinito. Y así sucesivamente. Bien, ahora como el dominio, acá me refiero a los reales y acá son de 0 a más infinito, como que vos haces una intersección. Recuerden que eso también lo vimos en la primera parte de la materia. ¿Qué sucede si yo hago una intersección de los reales con el 0 más infinito? ¿Cuál sería el resultado final? 0 de 0 más infinito. ¿Y por qué? Recuerden que esta U invertida significa intersección, es decir, donde se repiten. Los reales es todo, es nuestro universo. Si nuestro universo lo intersecto con algo pequeño, ¿qué te va a resultar? Este mismo intervalo, ¿sí? Entonces el dominio final, esta función va a ser desde 0 a más infinito. Luego uno con la práctica ya se da cuenta y no tiene que hacer todo este cálculo, ¿sí? Pero bueno, yo lo hago la explicación para que todos lo puedan, digamos, visualizar mejor. Una vez que ya hemos encontrado el dominio, hacemos lo mismo. Calculamos la primera derivada. Vamos a suponer que estamos en el examen oral, ¿sí? Yo te pregunto, ¿para qué calculamos la primera derivada? Vos tendrías que decir, bueno, calculamos la primera derivada para encontrar los puntos críticos de esta función. Los puntos críticos son los candidatos a ser máximos y mínimos de la función. ¿Y cómo lo encontramos? La derivada igualándola a 0. ¿Y por qué igualada a 0 y no otro valor numérico? Eso también tiene un porqué. Vamos resolviendo y después explicamos. Calculamos el dominio. Perdón, la derivada. Acá tenés un producto. Entonces vas a utilizar la regla del producto. ¿Qué nos dice? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. F' es igual. La derivada de x, eso vale 1 por el logaritmo natural de x. Más la derivada del logaritmo natural de x. Recuerden que esto es una derivada por tabla. Los dos son por tabla. Esto es 1 sobre x. Continuamos. Esto es logaritmo natural de x. Y acá como que cancelas una x. Te queda más 1. Esto ya no lo puedes reducir más. Ya está en su mínima expresión. Porque el consejo es factorizarlo. Pero yo no lo puedo factorizar más. Ya tenemos la primera derivada. Ahora vamos a igualar a 0 esta primera derivada.
La derivada nos resultó logaritmo natural de x más 1 igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la variable x. El más 1 lo pasas al segundo miembro con signo cambiado. Ahora recordemos la primera parte de la materia. Yo creo que esta parte todos lo van a recordar, dado que la primera evaluación de carácter formativo a la mayoría le fue bien, el 90% está aprobado. Así que esto lo van a recordar. Si yo quiero despejar esta variable x, el logaritmo natural, yo lo paso al segundo miembro y pasa como una exponencial. Y esto que está acá se convierte en exponente. Entonces x es igual, esta parte lo invertí si querés. Y listo. Voy a ver cuánto vale aproximadamente esto. Si no me equivoco vale 0,36, pero bueno. Voy a ingresar en la calculadora para estar más seguro. Exactamente, chicos, me resultó que aproximadamente esto vale 0,3678. Hemos encontrado el punto crítico. Punto crítico 1 sobre E. ¿Cómo lo podrían encontrar ustedes entre las opciones? Lo pueden encontrar de esta manera, o de esta otra. Ahora vamos a construir una recta numérica. Pero con respecto a esta parte, hago esto. ¿Y por qué? Recuerden que el dominio era desde 0 abierto hasta más infinito. Por esa razón, yo no puedo escribir una recta, digamos, con el otro lado. Si lo pones, al final lo vas a terminar ignorando. Ubicamos el valor de 1 sobre E. Sabemos que vale aproximadamente 0,36. 0,3, más rápido. Acá vamos a escribir el signo de la derivada. Arriba vamos a escribir el comportamiento. Y vamos a utilizar Bolzano. Tomamos un valor. Un valor en este intervalo podría ser, si esto vale 0,3, podría ser el 0,1. Vamos a tomar el 0,1. Y lo reemplazamos acá, obviamente, en el resultado de la primera derivada. Esto sería logaritmo natural de 0,1 más 1. Acá no tenemos que hacer ningún estudio de signos como lo hicimos en el ejercicio anterior, porque no es necesario. Eso ya es visible. Ingresamos todo esto a la calculadora y veamos qué valor nos arroja. Aproximadamente menos 1,3. Menos 1, me resultó menos 1,30. Lo que me interesa es el signo. Es un negativo. Entonces escribes acá un menos. Ahora vamos a tomar un valor de este intervalo. Si tenemos el 0,36, podríamos tomar el 1, podría ser. Entonces, tomas el 1. Y lo reemplazas. Logaritmo natural de 1 más 1. Logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces esto me resulta 1. Esto vale 0. Me resultó positivo. Eso significa que acá el comportamiento de f está decreciendo y acá el comportamiento de f es creciente.
Entonces, ¿qué conclusión puedes sacar con respecto a este punto crítico? Que es un mínimo. Me queda menos de un minuto, así que en breve les envío un nuevo enlace. Lo dejo hasta que se corte.